Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Santiago Ortega, soy profesor de ingeniería en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, soy ingeniero civil y también hago parte de la Ciudad Verde. Nosotros somos un colectivo que busca ciudades y regiones sostenibles. Y hoy vengo a hablarles de un tema que digamos que he venido observando a lo largo pues, de mi vida profesional, y es la forma como tomamos decisiones ambientales y la forma como nos relacionamos un poco con los temas medioambientales, que son unos temas que nos afectan, digamos, profundamente en un sentido emocional, pero que también tienen una parte racional muy fuerte que no podemos dejar de lado. Eh, yo cuando era chiquito, mi mamá me contaba un cuento. El cuento se llamaba Los burros listos, ¿cierto? Y era de un par de burros que estaban, digamos, amarrados por el cuello y en su corral tenían dos pacas de heno a lados distintos. Entonces, los burros, pues, evidentemente tenían hambre y en algún momento decían, bueno, vamos a empezar a moverse, pero cada uno se empezaba a mover hacia su lado de la paca de heno y se jalaba. Y mientras el otro burro, y entre más jalaba, más trataba de hacer fuerza, más fuerza sentía el otro burro para jalarse de atrás. Entonces tenían un problema, porque por más esfuerzo que estuvieran haciendo, no iban a llegar nunca a la comida, ¿cierto? Empiezo con los burros porque esto me lleva a hablar de una forma como nosotros los seres humanos pensamos sobre los problemas ambientales. Listo. Nosotros tenemos dos formas de reaccionar ante los estímulos que tenemos. Esto, digamos, es parte de la investigación de un psicólogo, Daniel Kahneman, ganador del Premio Nobel de Economía, por su trabajo en teoría de la decisión. Kahneman decía entonces que uno como ser humano tiene dos sistemas. Tiene un sistema automático, un sistema rápido, un sistema inconsciente, un sistema que recibe todos los estímulos y los procesa automáticamente, que es lo que hace que nosotros tengamos percepción de todo nuestro entorno, ¿cierto? Es una cosa subconsciente y está profundamente ligada con nuestro lado emocional, ¿cierto? Por otro lado, tenemos un sistema que es voluntario, que es reflexivo, que lo usamos solo en ciertos momentos y que es absolutamente racional. Los seres humanos no estamos en ninguno de los dos únicamente, sino que somos una combinación de ambos. El lado emocional, o este sistema, es lo que nos permite a nosotros responder automáticamente a estímulos y saber qué es lo que pasa a nuestro alrededor, mientras que el lado racional es el lado que nos permite abstraernos y es el lado que nos permite reflexionar, pensar y tener, digamos, una racionalidad. Y uno siempre puede tomar uno de estos dos enfoques a la hora de mirar un problema ambiental. Por ejemplo, pensemos en esto. Pensemos en una comunidad alejada, en una comunidad que caza animales, pero los animales no están en peligro de extinción, tiene métodos artesanales de producción de la comida, es un consumo racional, o sea, que consumen lo que necesitan consumir, no exportan, toda la parte del animal se utiliza, y además el hecho, digamos, de consumir ese animal genera un sentimiento cultural, ¿cierto? Esto uno ve irracionalmente, suena muy bien, ¿cierto? Es como lo que estamos pensando, las nuevas tendencias de alimentación y de cuidado ambiental a la hora de comer nos dicen que tenemos que hacer todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero cuando yo les muestro esta foto, ¿cierto? Ahí mismo hay una respuesta emocional a la sangre y a la violencia que a nosotros como seres humanos nos choca muchísimo. Si yo les hubiera mostrado esto primero, probablemente hubieran pensado el problema ambiental de una forma distinta. Pensemos en otra cosa, ¿cierto? Algo un poquito más amable y menos sangriento. El carro eléctrico, ¿cierto? Lo vemos y ahí mismo imagino sonrisas de un aparato conocido por todos, pero que además es verde, que además sale un árbol de la parte de atrás, es amigable y está ahí. Y vamos a dejar de quemar combustibles fósiles y todo funciona muy bien. Pero no vemos que desde un punto de vista racional, depender de los carros nos sigue generando ciudades extensas, nos sigue generando congestión, nos sigue generando lugares donde la gente no camina, espacio que se pierde en las ciudades en parqueaderos, infraestructura, puentes que son costosísimas y pérdida de valor de las ciudades, porque a medida que una ciudad se expande, su centro se va perdiendo. Entonces, ¿uno cómo concilia todo esto? Los burros listos, llegaron y dijeron, venga, dejemos de radicalizarnos, paremos un momentico y usemos un poquito un sentido común. Venga, usted y yo podemos ir a comer primero de su paca de heno y después de la mía, y así solucionamos el problema. Pero toca parar, toca usar el sentido común. El sentido común también le pueden decir sostenibilidad. Es el mismo concepto, la única diferencia es que cuando ustedes le dicen sentido común, ustedes se acuerdan de su abuela que le dice, mi hijo, usa el sentido común,
mientras que sostenibilidad es una cosa que les exige un proceso racional detrás, pero es lo mismo. Y esta es la forma de empezar también a quebrar esos lenguajes para ver a qué podemos llegar. Miramos dos ejemplos. Veremos ciudades. ¿Cómo queremos las ciudades? Las queremos así. Queremos ciudades arborizadas, queremos ciudades verdes donde la gente monte en bicicleta, queremos ciudades donde la gente pueda caminar y viva cerquita de su trabajo, con cafés, con calidad de vida, con seguridad y demás. Queremos quebrarnos de este tipo de ciudades. Yo les podría haber mostrado aquí una autopista para que emocionalmente todos ustedes dijeran, sí, no queremos esas ciudades. Pero les mostré una cosa familiar, una cosa que ha estado culturalmente metida en nosotros, el suburbio, donde vive una familia, con su perro, con su niño jugando en la calle y demás. Esto emocionalmente a un segmento muy grande de la población es una cosa que lo hace tremendamente atractivo, ¿cierto? Pero el problema es que esto implica, desde un punto de vista racional, desplazamientos, consumos elevadísimos de combustible fósil, expansión de las ciudades, expansión de los servicios, es algo que no funciona muy bien. Pero entonces, son dos visiones de ciudades distintas que si estamos en el mismo esquema de, por un lado, yo estoy viendo a esos ciclistas medio hippies que no piensan como sino en la sostenibilidad, y los ciclistas hippies por el otro lado ven a esas familias dependientes del carro que tienen una camioneta grande y que lo único que les interesa es andar por ahí en aire acondicionado. Si seguimos en esa disyuntiva no vamos a llegar a nada. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Tratamos de quebrar esto con acciones, ¿cierto? Esta es una de las experiencias que tuvimos en la Ciudad Verde. Se llamaba Bicis por la Vida. Un buen día llegamos y dijimos, vamos a pintar una ciclovía. Pero en la ciclovía no van a estar solamente los hippies mechudos, sino que también van a estar señoras y niños y familias y gente que vive en la zona, esto cerca del sector de Ciudad del Río, y vamos a utilizar el sentido común. Tenemos que tener una ciclorruta ahí, porque es que hay una ciclorruta que se acaba y no nos junta con el metro. Esto se necesita, esto se puede hacer. Se habló con los vecinos, se habló con la comunidad y la gente estuvo de acuerdo y se hizo la ciclorruta. Se pintó, pero pasó una cosa, la borraron. El tránsito la borró porque no cumplía las normas. Y eso pues suena muy mal, pero en realidad es lo mejor que pudo haber pasado, porque desde un punto de vista emocional, el resto de la población pensó, ¿cómo así? Es que el gobierno está borrando cosas buenas, que es una cosa que está dentro del cuento colectivo que uno tiene en la cabeza, entonces la gente se relaciona con eso de una, y ahí mismo se crea una polémica en la ciudad. Esto, desde un punto de vista emocional, jala mucho, pero también hay que tener todo un trabajo racional por detrás, que es hacer recomendaciones, que es hacer planes de estudio, mirar los planes de desarrollo, sentarse con los políticos, explicar, educar en un proceso lento, no de choque mediático, sino una cosa lenta, para que años después pueda haber esto. Una ciclorruta financiada por la administración municipal en la misma vía que ya se convierte en un movimiento integral de mejora de la ciudad. Eso es una cosa puntual, chiquitica, pero un montón de cositas de estas son las que van creando ciudad, porque todos somos ciudadanos. Y de a poquitos se va creando, puede ser acá en Medellín, en Bogotá, en Ciudad de México, en Santiago de Chile o en cualquier lugar del mundo. Otro ejemplo, pero esto digamos va un poquito más a futuro. La energía, los paneles solares. Uno ve el panel solar y de una dice, energía limpia, estoy luchando con el cambio climático, todo funciona muy bien, es muy bonito, me puedo hacer de eso. Pero desde un punto de vista racional, uno dice, el sol funciona 8 horas al día y yo consumo energía 24. Entonces, ¿qué pasa? Esto no es confiable. Volvemos a tener esa misma disyuntiva de los burros. Vuelve a estar un burro por un lado diciendo, nosotros necesitamos centrales grandes, necesitamos embalses grandes, necesitamos incluso combustibles fósiles porque son los únicos que pueden estar ahí cuando necesitamos la energía. Y necesitamos que todo el mundo esté conectado y que sea muy grande para tener ese valor. Pero por otro lado, y a partir, digamos, del desarrollo de los paneles solares y de lo que viene pasando hace 30 años, nosotros podemos generar nuestra propia energía en la casa,
nosotros solitos, yo me voy a desconectar de esa red malvada que quema combustibles fósiles y yo voy a generar energía solo yo, aquí, solito, autosuficiente, completo, independiente y renovable. Y hombre, las dos visiones están muy bien, pero las dos visiones son contrarias y si nos ponemos a pelear en esas dos visiones contrarias no vamos a llegar a nada. Tenemos que sentarnos como los burros para empezar a pensar otra vez. Venga, esta es la mejor forma de hacerlo. ¿Será que más bien no podemos ir a su paca de heno de confiabilidad, pero a su paca de heno renovables y trabajamos juntos? Estamos convencidos que sí. En Colombia, específicamente, se está dando todo el tema normativo de marco jurídico para llegar a tener eso, para empezar a quebrar estas cosas. Hay gente que está muy asustada, hay empresas muy grandes que están muy asustadas, pero hay otras que están empezando a mirar que este es el camino. Ustedes cuando ven eso, ven tierra, paseo, una finca. Yo cuando veo eso veo energía. Ahí hay sol, ahí hay agua, ahí hay biomasa, hay una cantidad de cosas con las que se puede generar energía, con la que los campesinos de todas estas regiones van a poder tener algo más. En Colombia el problema que hemos tenido, o en América Latina, cuando se construye una central hidroeléctrica gigante, es que al campesino que vive ahí no le llega nada de ese valor, absolutamente nada. Pero si nosotros somos capaces de empezar a estar conectados y que estas personas empiecen a generar energía para nosotros o para la red y puedan vender energía, aparte de vender vegetales o productos lácteos, va a ser una nueva forma de financiar el agro, una nueva forma de llevar riqueza a esa zona donde la tenemos que llevar, ¿cierto? Pensando en distinto. En Colombia ya existe. Esto pasa en muchas partes, hay muchas fincas que simplemente se hace un estanque y del estanque se lleva una central pequeñita, chiquitica, medio artesanal, cualquier chorrito que sale ahí. Y eso sirve para conectar una finquita, tener un televisor y unas cosas básicas. El lado independiente de la red. Pero ¿qué pasa si nos vamos un poquito para el lado conectado y confiable? ¿Qué pasa si en vez de ser una persona haciendo algo, son un grupo de vecinos haciendo una cosa medianita que pueda generar energía, que sea más grande y que sea tecnificada? Que genere una nueva unidad de negocio ahí en esas zonas donde el negocio de la energía nunca ha llegado. El mundo de la energía va a cambiar completamente. Depende de nosotros si vamos a hacer que el mundo social que viene con esas posibilidades de cambio, cambia igual. A mí, cuando estudié ingeniería, hay un profesor, digamos, de los que más influyó en mi vida, Ignacio Arbeláez. En la primera clase de introducción a la ingeniería civil a la Universidad Nacional, nos decía, es que ustedes, los ingenieros civiles, tienen que trabajar como burros, a toda hora, y muy duro, y de noche, y cuando nadie les crea, váyanse para adelante, porque es que el mundo es muy duro y la naturaleza es muy jodida, y la ingeniería es una labor muy difícil que hay que hacerla. Entonces ustedes tienen que trabajar como burros. Yo no puedo ir en contra de eso que me dice Ignacio. Nosotros tenemos que trabajar como burros. Pero si vamos a trabajar como burros, que sea como burros listos. Muchas gracias. Muchas gracias.